Buenos días. El día de hoy nosotras les vamos a hablar acerca de las técnicas operantes. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Natalia Giraldo Vázquez, Jennifer Osa Salgado y Francileni Vergara Moncada. Son las técnicas basadas en el condicionamiento operante de Skinner, las cuales pues son técnicas de primera generación. Entre estas técnicas operantes encontramos las técnicas para el incremento y mantenimiento de conductas, técnicas para la adquisición de nuevas conductas, técnicas para la reducción o eliminación de conductas y programas de economía de fichas y contratos de contingencias. Bueno, iniciamos hablando entonces de los programas de reforzamiento, los cuales son las pautas que se establecen para identificar cuándo será premiada la conducta y cuándo no. En este caso, cuando hablamos de reforzamiento, pues hacemos referencia a la presentación de un estímulo positivo o retiro de un estímulo negativo después de una respuesta que conlleva como consecuencia a cierta conducta. Cuando hablamos de reforzamiento positivo, es cuando se incrementa la presentación de una conducta ante un estímulo agradable. Y cuando hablamos de reforzamiento negativo, pues consiste es como en eliminar actividades o tareas poco agradables o poco atractivas para la persona con el fin de que lleve a cabo pues la conducta que deseamos. Cuando hablamos de programas de reforzamiento, hacemos referencia a las reglas que describen cómo fomentar, incrementar o mantener una conducta en el sujeto, con base pues en la implementación de los reforzadores una vez emitida la conducta. En este caso, existen dos. El primero es el reforzamiento continuo, que es ese que se debe hacer, valga la redundancia, pues continuamente o diariamente para mantener una conducta que nosotros deseamos. Y el segundo es el reforzamiento intermitente, que ese pues consiste en que ya no va a ser como un reforzamiento diario, sino que solamente va a ser de vez en cuando, pero pues haciéndole seguimiento a que se mantenga la conducta. En este caso encontramos pues algunos tipos de reforzadores positivos, que son pues los primarios. Cuando hablamos de los reforzadores primarios, estos están asociados a las necesidades básicas como la comida, la bebida, y pues el valor de este varía de acuerdo a la necesidad del individuo o de la persona. Entre los reforzadores secundarios, pues ya no estarían asociados a las necesidades primarias, sino que serían como aquellos estímulos neutros que sí adquieren valor si nosotros los asociamos con las necesidades básicas primarias. Por ejemplo, como elogiar a alguien, pero también de pronto darle algún tipo de alimento. Los reforzadores tangibles, estos están asociados como a objetos materiales, ya sean pues, por ejemplo, ya están asociados como a reforzadores primarios o secundarios, por ejemplo, comida, juguetes, ropa, algún aparato electrónico. Entre los reforzadores sociales encontramos todo tipo de reconocimiento, muestras de aprobación, atención que recibe una persona por parte de otra como consecuencia de alguna conducta que ésta realizó. Entre las actividades reforzantes están asociadas todos aquellos tipos de actividades que realizamos y que consideramos que son placenteras para la persona, como por ejemplo entonces ir al cine, ir al parque, ir a comer, ir de compras o jugar, escuchar música. Esos serían entonces los reforzadores positivos. Bueno, la adquisición de nuevas conductas. Vamos a hablar del moldeamiento, la instigación y atenuación y el encadenamiento. El moldeamiento es un reforzador de los pequeños pasos o aproximaciones que conducen hacia una conducta meta. Según Pierre y Martín, el moldeamiento se puede llevar a cabo reforzando diferentes aspectos.
de la conducta final. Estamos hablando de la topografía, de la cantidad, de la latencia y la intensidad. En la topografía es la configuración espacial. Un ejemplo es aprender a coger la cuchara. En la cantidad es estudiar cada vez más horas. En la latencia, pues, hablamos de tiempo, es tardar menos tiempo en vestirse. En la intensidad, esta se refiere a la fuerza física, ejemplo, aprender a levantar cada vez más peso. El encadenamiento. En la forma de conectar distintos eslabones de una cadena, es decir, en la cotidianidad existen actividades compuestas por una cadena, valga la redundancia, de conductas que tienen un orden entre sí. Cuando hablamos de un instrumento, por ejemplo, una guitarra, antes de aprender a tocar esta guitarra debemos llevar un paso a paso. Lo mismo para conducir. Antes de aprender a conducir debemos llevar unos pasos para poder manejar. Hablamos de la instigación y atenuación, que son gestos o instrucciones que sirven de estímulo para instaurar conductas. Un ejemplo es indicar verbalmente al niño que coja la cuchara porque va a comer, y guiar de forma física. Se puede llevar el brazo del niño para llevar la cuchara a la boca. Bueno, para las técnicas operantes para la reducción o eliminación de conductas poco deseadas o conductas problemas, las técnicas operantes nos ofrecen a nosotros 3 procedimientos básicos. El primero es el reforzamiento diferencial, otro es la extinción y otro sería el castigo. Vamos a hablar de cada uno de estos. Dentro del reforzamiento diferencial, pues básicamente es evitar ese reforzamiento o estímulo de la conducta que es negativa por una conducta que sea pues la conducta deseada, que nosotros deseamos instaurar. Este reforzamiento diferencial lo encontramos de 4 maneras. Conductas incompatibles, es decir, reforzar la conducta que sea incompatible con la conducta problema o con la conducta eliminar. Ejemplo, si alguien come, por ejemplo, las uñas, en este caso la conducta incompatible sería una actividad como escribir o dibujar. Entonces sería reforzar esa otra actividad y para ir eliminando la otra paulatinamente. Las conductas alternativas o reforzamiento diferencial de conductas alternativas es buscar una conducta que nos pueda ayudar a nosotros a cambiar la conducta problema que tenemos en el momento. Es decir, con esas conductas lo que necesitamos es iniciar un reforzamiento y así eliminar poco a poco esta conducta problema. Ejemplo, jugar con el balón en lugar de jugar con un celular. En este caso reforzaríamos lo que es jugar con el balón. Son conductas alternas, más no incompatibles entre ellas. Las conductas funcionalmente equivalentes es buscar conductas que sean parejas, que estén como al mismo nivel y lleva mucho de la observación por parte de nosotros para poder encontrarlas, para poder encontrar allí las conductas que nos pueden servir, para poder reforzar las que necesitamos e ir eliminando ese reforzamiento que se le da a la conducta negativa en este caso. Y tenemos el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, que en este caso pues es mirar esas que tienen poca respuesta e irlas estimulando poco a poco. Dentro del castigo, que es otro método que tenemos para la eliminación de conductas problema, tenemos los castigos positivos y tenemos los castigos negativos. Para los castigos positivos, pues es la presentación de estímulos aversivos, es decir, presentarle al niño o a la persona algo que no le gusta después de haber emitido la conducta problema. Y dentro de los castigos negativos, pues es la retirada de estímulos que a él le gustan. Son muy conocidos como el tiempo fuera o el coste de respuesta. El tiempo fuera es cuando retiramos al niño de un lugar agradable, o sea, quitamos todos los estímulos positivos que él pueda tener a su alrededor después de haber emitido la conducta problema para nosotros. Ejemplo, un estudiante golpea a otro, entonces si a él le gusta mucho estar en el parque, en ese momento lo que hacemos es retirarlo, pero este tiempo fuera tiene un límite también, es basado de acuerdo a la edad de los niños.
o de las personas. Y el coste de respuestas es cuando se retira un estímulo y este pues debe trabajarse para poder volver a adquirir ese estímulo que él tenía antes, poco a poco. Es muy común cuando lo vemos nosotros en las infracciones de tránsito, que nos quitan la licencia. Para volverla a recuperar tendríamos que cumplir determinados pasos o determinado tiempo para poder volverla a adquirir. Me voy a devolver un momento acá para hablar de la extinción. Dentro de la extinción son las conductas que se mantienen por las consecuencias que provocan las mismas. Nosotros sabemos que una conducta no deseada se mantiene de acuerdo a los refuerzos que ella vaya obteniendo y de acuerdo a las consecuencias que ella encuentre pues, en el camino. Entonces la extinción consiste en dejar de reforzar esas conductas que antes eran reforzadas hasta que ella deje de emitirse. O sea, es ir quitando todos esos reforzadores que tenía la conducta no deseada para poder ir eliminando la misma. Es importante identificar esos reforzadores de esa conducta, por eso va muy de acuerdo a la persona y al momento en el que nosotros estemos trabajando, porque va de acuerdo a las conductas que ella tenga y al tipo de reforzadores que tenga cada conducta. Entonces, por eso es importante identificarlos e irlos retirando poco a poco, no retirarlos todos de una, ir retirando los reforzadores para estas determinadas conductas. También tenemos dentro de estos los que llamamos programas de economía de fichas, pero estas fichas pues no es propiamente que sean juguetes o que sea dinero, sino que se debe determinar primero qué es lo que vamos a llamar nosotros fichas. En sí eso es una combinación de reforzadores y castigos y por lo regular es muy utilizado en las escuelas cuando se busca incrementar en los niños conductas positivas o conductas agradables dentro del aula, para lo cual también se debe instaurar un coste para esas fichas. O sea, después de haber emitido la conducta positiva se le da una carita feliz o se le da un punto positivo de acuerdo a o una estrellita de acuerdo a lo que se haya pactado con los estudiantes. Primero se pacta el tipo de ficha, después el costo de la ficha, o sea, qué debo hacer para podérmela ganar, y después de haber ganado tantas fichas, puedo tener acceso a un estímulo mayor por parte de la persona que dirige la actividad. Eso es la economía de fichas. Y también, pues, cuando decía ahora que era una combinación de castigos, porque también puede haber retirada de esas fichas de acuerdo a los comportamientos negativos que haya tenido el estudiante o la persona dentro del aula. Y en los contratos de contingencias lo que se hace allí es como un pacto entre dos partes, generalmente debe ser escrito. Lo que se hace allí es dejar bien explicadas cada una de las conductas que se desean eliminar y las que se desean aumentar. Y después de la importancia de este contrato de contingencia es que involucra a las dos partes y hace que ellos pues generen un compromiso desde allí. Muchísimas gracias a todos.